Hola, yo soy Saskia Yo soy Pablo. y formamos el Instituto de Alquimia Interior. Hoy vamos a hablar de diseño humano y nuestro experto aquí, Pablo, nos va a explicar un poquito más qué son en la escala de diseño humano, qué es un manifestador, qué hace ahora un manifestador. Bueno, lo primero, no me considero experto, pero gracias. Pero bueno, no creo que sea experto de nada, pero aprendiz de todo. Falsa humildad. No, Bueno, ya. Entonces, ¿qué hace un manifestador? Pues, si lo entendiésemos como un equipo de fútbol, el manifestador sería el capitán, que es el que arranca la jugada. Ok. Dice, vale, vamos a hacer la jugada número 1 y busca a la gente y busca los recursos para empezar algo. El resto de jugadores serían los generadores y el proyector sería el entrenador y el árbitro sería el reflector, el que dice si las cosas están bien o están mal, ¿vale? Entonces, el manifestador es un tipo energético. Las características es que no tiene el sacral definido, que es el segundo centro, lo No tiene reacciona desde en su blanco. cuerpo. No. Y tiene un motor conectado a la garganta, Okay. lo cual quiere decir que necesita mover mucha energía, tiene energía de inicio. Si un generador es un corredor de maratón, un manifestador es un corredor de sprint, de 100 metros. Ok. Bien, ¿por qué es esto? Porque el hecho de tener un motor conectado a la garganta es esa necesidad de iniciar, de manifestar. La garganta es el centro de manifestación, de yo hago, yo empiezo. Iniciar, pero también generar después, o solamente Solamente iniciar. tiene menos energía que un generador. O Es una energía diferente porque tiene energía de inicio y el generador tiene energía de continuidad. Es como si en el coche dijésemos que el generador es el que tiene el motor principal grande y el manifestador es el motor de arranque. Okay. Los dos hacen La falta, chispa. pero son totalmente diferentes. Entonces, ¿Cómo me ayuda a saber que soy un manifestador? ¿Cómo me ayuda a funcionar? ¿Cómo reacciona o cómo no reacciono? ¿Cómo es mi forma de ser? mira, lo primero que tienen que entender es que son el 10% de la humanidad. Entonces, Son pocos. son muy pocos. Es un tipo de aura que viene a hacer una cosa diferente al 70% que son los generadores. ¿Y cómo te ayuda esto? Pues te ayuda a entender tu impaciencia, a que desde pequeñito siempre estuviste empezando cosas y nunca las acababas. Siempre querías hacer cosas diferentes y siempre te venían ideas para iniciar. Entonces el manifestador está moviendo continuamente la energía, pero no acaba nada, porque no tiene esa energía de continuidad sacral. Entonces, para empezar, te quita este condicionamiento social de tienes que acabar todo lo que haces, niño. No, el manifestador no viene a acabar lo que hace. O sea, a inventar juegos o para jugar con un grupo de niños, va a pensar qué vamos a hacer. es el que siempre va a decir lo que hay que hacer. Es el que manda. Ajá. Es el líder. El que... Travieso. Sí, el que va a dar la chispa de vamos a jugar a esto y todos le siguen, porque es el único que no tiene que esperar. Todos los demás tienen que esperar. El proyector esperar a ser invitado, mientras no se mueve. El generador esperar a una reacción externa, mientras no se mueve. El reflector esperar un ciclo lunar, mientras no se mueve.
Entonces el manifestador es el que arranca. Sin manifestador no hay movimiento. Sin manifestador todo el mundo estaría haciendo ensaladas de lechuga, tomate y cebolla. Es el que dice, oye, pero métele ahí un queso con nueces, hazlo diferente. Okay. Ese es el manifestador. Ok. O sea, sin un manifestador todo sería igual. Pero tiene que entender que no va a acabar las cosas. Yo te recuerdo siempre a mi padre. Mi padre era manifestador. Ok. Y trabajaba en una empresa donde él era el líder. ¿Vale? Y los que trabajaban con él, los trabajadores, siempre se quejaban de, ay, empieza todo y nunca acaba nada. Se va a tomar un café. Porque claro, necesitan energía porque no tienen ese centro sacral que tiene energía continua de 24/7. No es su función, no tiene No que... es su función. A eso no vino. Pero él no lo sabía eso. Y empezaba todos los trabajos. Era una imprenta, entonces preparaba todo, toda la tinta, todas las máquinas, todo. Lo empezaba y cuando lo empezaba llamaba a un generador y le decía, síguelo. Termínalo. Y nadie lo entendía, pero era un puro manifestador. No fue su culpa. No, claro, pero con esto quiere decir que todo el mundo cumple su función, lo que pasa es que de forma inconsciente. El diseño humano te viene a poner consciencia en que estás haciendo tu función. En los generadores yo como generador tengo mi satisfacción o frustración. ¿Cómo es esto en un manifestador? Tienes la ira o la paz. Ok. ¿Vale? La ira porque es la sombra, porque no puedo canalizar, no puedo mover esa energía de inicio. Tu papá te está diciendo, no te muevas, estate quieto, siéntate ahí. Bueno, entonces, claro, no me dejan Rabia. empezar eso. No estés iniciando, estate quieto. Entonces se enfada. O cuando ya son mayores, pues por las razones de la vida no inician, están trabajando como un generador, entonces iracundos totales. Y la otra forma de estar en sombra de un manifestador es la sumisión, que ha entendido de, ay, no, pues... No me dejan. Claro, no se puede empujar, no se puede presionar a la gente, eso está mal, entonces vive sumiso. Pero... Si tienes buenos papás que te educan, que te dejan, que entiendan, que así puedes llegar ya temprano a la luz, pero es difícil. Bueno, que entiendan su carta. Yo ahora hago muchas cartas para los niños y pues que los papás ya entiendan el tipo de aura es fundamental. Porque, por ejemplo, un niño manifestador No termina su tarea. no termina su tarea, siempre va a ser el impaciente, el que arranca las cosas, no va a dejar que le enseñes a caminar. Él va a caminar él solo, va a decir, suéltame la mano. O sea, los manifestadores son independientes, no son buenos para trabajar en grupo. Porque él es el que sabe, él es el que arranca, yo domino. O sea, ¿cómo me vas a enseñar tú a caminar? Yo creo que es importante saber en tus amistades, seguro que tienes gente que siempre empieza todo y nunca termina. Siempre tenemos gente alrededor de nosotros. Sí, claro, y aún por encima se enorgullecen algunos manifestadores de decir, yo termino todo lo que hago. Y yo, pues justo eso es lo que no tienes que hacer, pero el condicionamiento social es tan grande que nos creemos que tenemos que hacer lo que nos dice la sociedad en vez de seguir nuestro conocimiento interno. Porque un manifestador sabe que no tiene que acabar las cosas. Bueno, si encuentra algo que le gusta muchísimo, se va a terminar eso. Pero es que se aburren, porque necesitan iniciar otra vez, iniciar. Entonces es que puede terminarlo si es una tarea corta, pero es que si no va a estar forzando, porque es que se aburren, de verdad. O sea, no lo puedes tener sentado en una oficina 8 horas, porque no. O sea, él es independiente, va por libre, totalmente. Sí. Y en luz es paz, porque puedo canalizar, puedo mover toda esa energía. Entonces, por fin, la gente está haciendo eso, que yo era el único que lo veía, el único visionario, y por fin ahora lo están haciendo.
se sienten en Y paz. entonces, como el generador reacciona a los estímulos externos, el manifestador también, pero más también de su propia interna Totalmente. chispa. Exacto, exacto. Un manifestador, cuando hablas con ellos, te dicen, yo tengo un fuego interno que viene y que tengo que moverlo y que tengo que hacerlo y tengo ideas de dentro y hay que empezarlas. Supongo que escritores y gente... Bueno, tienes por ejemplo a Raoul Hu, que fue el que creó esta técnica, era manifestador. Entonces fue una técnica totalmente revolucionaria, única, que le vino de una forma pues también canalizada. Entonces le sale de dentro, le sale de dentro. O yo que sé, otro manifestador conocido es Yogananda, que pues estaba totalmente en paz, pero hizo cosas nuevas como crear centros de yoga en Estados Unidos para un montón de gente cuando antes no lo hacía nadie. Y se puso a difundir el Kriya Yoga en Estados Unidos, que era algo como muy novedoso. Y bueno, eso es. Entonces tenemos la luz y tenemos la sombra. Y algo importante, que en realidad se dice que el manifestador es el que inicia, pero el que inicia realmente es el reflector. El reflector absorbe de la sociedad y envía a este campo cuántico, a este campo de energía, una información de esto es lo que veo, este es el dictamen que yo hago. Y eso es lo que capta el manifestador y lo que pone como explosión a arrancar, a iniciar. Pero en realidad el que se da cuenta de lo que hace falta es el reflector. Sí, pero para el manifestador no importa mucho de dónde viene, mientras puede crear. Puede iniciar, claro. Iniciar. Exacto, exacto. Sí. Y bueno, hay que tener en cuenta que toda aura tiene una parte yin y una parte yang. Entonces, la parte yin del manifestador es esta intuición que tiene, ¿no? Esta información que le viene. Y la parte yang es el empezar. Sí. De la misma manera que en un generador, la parte yin es este estímulo externo y la parte yang es la reacción activa. Entonces, el manifestador viene a pegarle patadas en el culo a la gente. Okay. A que se muevan, a que espabilen, a que hagan algo diferente. El revolucionario, el iniciador, el que viene a agitarlo todo. Yo lo comparo como este puño que tiene un muelle y que tú lo haces así, le pones la tapa y de repente ¡pum!, pega un golpe. Okay. Porque después de cada acto tiene que descansar. Como no tiene esa energía constante, después de iniciar, tiene que descansar. Entonces, por eso viene a pegar, pero después necesita descansar. Bueno, si vas a hacer como yo, después de un curso así, aunque sea un taller chiquito, vas a buscar la carta natal de los amigos, de tus familiares, de la gente alrededor de ti, para entenderlos y saber más cómo son, cómo reaccionan, qué puedes esperar y a quién tienes que acudir para qué cosa. Claro, claro, a la cafetera. Queremos hacer una fiesta, vamos, no sé cómo, buscas en tus amistades quién es el manifestador. El manifestador, totalmente. A la cafetera pídele café y a la juguera pídele jugo. Sí, sí. Exacto, exacto. Ok, bueno, ya pues, ¿tienes algo más que quieres aclarar en el manifestador? Bueno, como siempre, lo más importante es la estrategia y la autoridad, ¿vale? Entonces, la estrategia es cómo tenemos que tomar decisiones para que sean decisiones correctas en este flujo de energía, y la autoridad es al centro al que le tenemos que hacer caso, al centro más importante, ¿bien? Entonces, un manifestador es el único tipo que no es estrategia y autoridad, sino que es autoridad y estrategia.
Es decir, primero escucho al centro que le tengo que dar importancia y después es mi estrategia, que es avisar antes de actuar. No pedir permiso, sino avisar para que no se enfaden contigo de que estás moviendo toda la energía, porque viene a mover Avisa, energía. informa, sí. Entonces, por ejemplo, un manifestador es típico que tenga una autoridad emocional. Entonces tiene que primero escuchar sus emociones, su ola emocional de, uy, tengo que hacer esto, en la ola que diga que sí o que diga que no, y bueno, sí, lo voy a hacer. Vale, entonces una vez que escuchó a ese centro de las emociones, después viene su estrategia, que es, oye, he sentido que hay que hacer esto, que sepas que te voy a mover toda la casa y te la voy a pintar de azul, ¿vale? Y tú te quedas, vale. Okay. Yo te Pero- ayudo a pintar. Si necesitas hacerlo, pues sí, lo vamos a pintar de una manera totalmente diferente. Entonces, avisa antes de actuar, porque si no, está como siempre queriendo En pleito. empezar Vas a estar en pleito y vas con a todo. tener un montón de problemas con todo el mundo. Sí. Y te vas a enfadar porque no te dejan mover la energía, porque no estás siguiendo tu estrategia. Entonces, autoridad y estrategia. Que sepan cuál es su autoridad, porque a veces va a ser emocional, pero a veces va a ser autoridad de bazo, a veces va a ser autoridad de ego, pero bueno, eso ya lo vemos más en una carta individualizada. ¿Ves qué importante es saber tu carta y cómo puede ayudarte a mantener buenas amistades? Te cambia la vida saber cómo funciona. Yo tu creo que energía. con esto sí tenemos bastante para mejorarnos y para seguir adelante. Para tener un básico, yo creo que Sí, también. sí. Ok, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.